Alternativa. Alcalde Carlos Fernando Galán, bienvenido. Buenos días, señor alcalde. Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio y a los oyentes que nos acompañan. Alcalde, ¿cómo estamos de incendios esta mañana? El último es el de Usme, ¿no? Sí, Néstor, ayer hacia las 11 de la mañana inició ese incendio, pues fue el reporte como a las 11:18. Esto tiene que ver con lo que he mencionado yo estos días. Viene una temporada difícil, tenemos temporada crítica por el fenómeno del Niño y es probable que estas situaciones pues se repitan, obviamente, de manera frecuente. Tenemos ya un control del incendio del cable, del cerro del cable completo, y estamos trabajando para que, según me informaron esta mañana, los dos puntos calientes que pues se ve el humo tal vez todavía sean, digamos, liquidados por completo para poder tener ese controlado por completo y ya cerrado ese capítulo. Ayer en la tarde también hubo un punto que, según me informan los bomberos, era por fuera del perímetro inicial del incendio del cable, que se vio también desde el costado norte del cerro, pero fue ya liquidado también. Y eso tiene que ver también, eso con lo que yo decía, a veces infortunadamente estos incendios por el tipo de suelo en los cerros orientales, eso que llaman la cícula de pino, profundidad, puede estar el incendio por debajo, digámoslo así, puede mantenerse ahí al punto caliente, estar, digamos, no visible durante varios días y activarse. Por eso hay que hacer un monitoreo permanente y así lo haremos. Y en Usme, infortunadamente, pues ese incendio pues tiene un impacto, pues no sabemos ahorita todavía las hectáreas, pero es significativo en el Parque Entre Nubes. Ahí nosotros estuvimos ayer en la Fiscala, en el punto más cercano desde el costado de Usme, afectó zonas cercanas a la zona de Usme y la zona de Uribe de ese parque, pero ese también ya tenemos un avance en controlarlo en más del 90%. Yo espero que durante el día lo tengamos totalmente ya controlado y liquidado, pero es lo que es previsible es que estas cosas se repitan, y por eso tenemos que trabajar mucho en la prevención, en reaccionar cada vez más rápido a estas situaciones, porque entre más rápido se llegue a un incendio, más fácil es controlarlo. Alcalde, este Parque Entre Nubes, este de Usme, esto es la salida hacia Villavicencio, geográficamente, físicamente, ¿cómo es? ¿Qué tan grave es la situación en este momento allí? Bueno, tiene una vegetación distinta a la de los cerros orientales. Ahí sí hay vegetación nativa, entonces es distinto en términos de, pues no hay como uno ve la presencia mayoritaria de pinos en los cerros orientales. En el punto donde fue el incendio es un punto que me explicaban los bomberos y también el alcalde local, por ejemplo, porque yo tengo la preocupación de cuáles pueden ser los orígenes de este incendio. No es urbanizable, digamos, no es un punto que se pueda urbanizar de ninguna forma. Entonces, porque eso es una preocupación. Entonces es un terreno, digamos, pues obviamente de montaña subido, es difícil pero no es páramo, mejor dicho. No es páramo. Esto queda, digamos, a un lado del parque queda San Cristóbal, al otro lado queda Usme y por una esquina queda Rafael Uribe, o sea, queda, digamos así, como entre la ciudad más o menos, esta parte de este parque. Porque es que estoy viendo unas imágenes y veo ganado, por ejemplo, ¿no? Es posible que en algún punto haya, pero esto queda dentro, realmente en el marco del perímetro urbano. Ya está controlado afortunadamente, pues en más de un 90%. Me dicen que cuando dicen controlado es que no se está expandiendo, entonces que no hay riesgo de expansión, pero obviamente hay unos puntos activos que tienen todavía que trabajar para eliminar por completo. Y en eso estamos trabajando. Ayer tuvimos en ese punto 36 descargas de helicópteros, de agua de helicópteros que estaban trabajando en el cable y que los dividimos para que una parte se fueran para Usme a atender esto y otra parte se quedara en el cable. En el cable ya hemos hecho, pues solamente el domingo hicimos 147 descargas en el cable de helicópteros. Realmente si no se hubiera desplegado ese esfuerzo en tierra y también a nivel, digamos, aéreo, pues el daño habría sido muchísimo mayor. A nivel tierra se desplegaron en el cable cerca de 18 kilómetros en total de manguera dentro del cable, entonces todo el cerro por la vía y después por las cuchillas que tiene el cerro del cable en el costado oriental. Pero bueno, estamos preparándonos porque sabemos que vienen semanas difíciles y toca estar preparados para eso. Alcalde, ya que menciona usted 18 kilómetros de manguera controlado el incendio, ¿esas mangueras ya las recogieron? La vieja, las otras se están utilizando
En el caso de la Quebrada La Vieja se nos quemaron algunos tramos de manguera y tendremos que trabajar para reemplazarlos. Ahí le hemos pedido ayuda a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Bogotá tiene, pero pues necesita obviamente apoyo adicional porque pues nunca se ha desplegado una red en Bogotá, por lo menos de 18 kilómetros de manguera en un punto para atender un incendio. Suena gigante. Alcalde, ¿ya tiene usted a esta hora claro de estos incendios, el de los Cerros Orientales, los de Usme en diferentes regiones de Bogotá, cuáles son provocados, cuáles por manos criminales, cuáles accidentales estrictamente? Bueno, en cada uno, la unidad de bomberos, la dirección de bomberos, el cuerpo de bomberos tiene un grupo especializado que investiga, pues con herramientas que ellos tienen técnicas, el origen y las causas de cada incendio. En el caso del cerro de la Quebrada La Vieja, la determinación de esa investigación es que fue una fogata en un punto del cerro, que seguramente se hizo el domingo. No la apagaron bien o no la apagaron, entonces ahí se identifica un punto donde fue el origen de ese incendio. Y en el caso del Cerro del Cable, la investigación arroja que fue, digamos, tenemos un suelo muy seco en este momento, muy seco, y la retracción del sol en una botella que estaba en el suelo a unos 150 metros al suroccidente más o menos de la antena principal allá en el Cerro del Cable, generó el incendio. Eso es el origen, digamos, ese también pues obviamente es producto de acción humana, no es que una persona pues adrede lo haya hecho tal vez, pero pues eso refleja un poco que la acción humana no hay un capturado, alcalde, no hay un capturado allí en los Cerros Orientales, creo que de nacionalidad venezolana. No, lo que ocurrió, y eso pues yo ya le pedí a la policía que tome medidas para que eso no se repita, es que a 300 metros al sur del puesto de mando unificado del Cerro del Cable, la noche del domingo, la Brigada 13, soldados de la Brigada 13, encontraron a un individuo que estaba prendiendo una fogata al parecer para cocinar, tenía elementos para cocinar al parecer, fue capturado y fue entregado a la policía pocos minutos después, en el Circunvalar. Una patrulla de la policía lo recogió y al parecer pues se identificó que era un ciudadano extranjero, pero simplemente le hizo un llamado de atención. Yo sí les dije, eso no puede ocurrir. O sea, eso no puede ocurrir porque evidentemente aquí hay elementos de parte del ejército que grabó inclusive el momento en que encontraron a la persona, y esos elementos son suficientes para que haya una sanción efectiva. Entonces, eso no puede ocurrir y le pedimos inclusive a las autoridades que buscaran nuevamente, pues identificar a esta persona y buscarlo, porque eso no puede permitir que la persona haga eso. Inclusive ustedes oyen en el video el soldado le dice, llevamos 6 días tratando de apagar un incendio en este cerro para que usted venga a prender una fogata en este sitio. Entonces, eso vamos a trabajar, pero no se considera que esta persona sea el origen. Hay una parte que me pierdo ahí vemos las imágenes. Cuando decimos estaba prendiendo una fogata, no era prendiéndole fuego a la montaña. Aunque pues, una cosa lleva a la otra, pues. Exactamente, eso fue la información que yo recibí, es que estaba con madera prendiendo para poder cocinar al parecer, pero este no es el origen de ese incendio, ¿no? Ese punto es muy distante realmente del incendio del cable. El cable, pues ahí estamos caminando a pues más de 1 hora en los cerros, o inclusive hasta 2 horas, para llegar al punto donde fue el origen del incendio del cable. Entonces no fue, pero obviamente el riesgo es que este personaje generara un nuevo incendio, claro. Obviamente. Sí, alcalde, ustedes en el caso de los Cerros Orientales, en uno de los puntos concluyeron, usted nos dijo aquí que era producto del calentamiento de una botella, que no saben en qué momento lo dejaron, pero quiero darle, alcalde, el dato del Ministerio de Ambiente que dice que 8 de cada 10 incendios que se han registrado obedecen a manos criminales, es decir, a personas que han hecho a propósito la quema de los cerros, de estas reservas forestales. Ustedes en el caso de Bogotá, ¿tienen alguna pista o definitivamente se lo atribuyen a circunstancias distintas a pirómanos, alcalde? Bueno, en estos 2 casos, es el origen que tenemos es estos 2 casos que les mencioné, el caso de la fogata y el caso del vidrio, la botella de vidrio. Ahora, un informe que me han presentado los bomberos en Bogotá apunta a algo que puede tener que ver con lo que dice el gobierno nacional, y en eso creo que hay que tener cuidado. Y es que los bomberos me dicen, mire, en más de un 90%, los incendios se producen por acción humana, más de un 90%.
Eso no quiere decir que sean, digamos, manos criminales, una persona que va y prende el fuego a la montaña para que adrede pues ocurra el incendio, sino que hay descuido, dejan botellas, dejan basura, botan un cigarrillo, cosas de ese estilo. Todo eso está incluido en ese 90%. Ahora, si el gobierno dice que tiene un 80% ya de indicios que apuntan a una acción deliberada para prender fuego, pues es importante que la Fiscalía conozca esto. Nosotros le vamos a entregar a la Fiscalía, obviamente, lo relativo a los incendios que se han presentado en Bogotá, que estos son dos, hemos hablado de dos, de tres: Quebrada la Vieja, Cable y Usme en el punto del Parque Entre Nubes, pero han ocurrido muchos más. El caso de Tibanica, por ejemplo, entre Bosa y en inmediaciones de el borde con Soacha, ocurrió en Timisa. Ha habido varias quemas de pastos. Este mes de enero ya llevamos más de 100 incendios calificados como forestales, algunos en los cerros, otros en quemas de pastos en diferentes puntos de la ciudad. En todos esos casos hay investigación, y en todos esos casos hay investigación, que espero recibirla en los próximos días para tener un corte mensual. Le vamos a entregar eso a la Fiscalía para que actúe. Sí. Alcalde, ¿ha mejorado en los últimos días la calidad del aire por cuenta del trabajo de los bomberos y del ejército y de todos ustedes que han logrado sofocar los incendios? Pero todavía hay material particulado en el aire que respiramos los bogotanos. ¿Se mantiene la emergencia? ¿Se mantiene el pico y placa el sábado para los vehículos particulares el próximo que viene? Ricardo, efectivamente venía mejorando mucho ayer. A raíz del incendio de Usme se frenó un poco esa mejoría. Sin embargo, pues tenemos que monitorear, porque necesitamos que se cumplan unos criterios para poder levantar la alerta. Es decir, así como se requiere que pasen cierto número de horas con la mitad de las estaciones en una zona de Bogotá. Ustedes saben que Bogotá tiene 19 estaciones de monitoreo de calidad del aire. Esas 19 están distribuidas en 4 zonas: una suroccidental, una noroccidental, una nororiental y una suroriental. En este caso, donde hubo más de un 50% de estaciones en calidad del aire deteriorada durante 18 horas, más una proyección de 48 horas, es un poco enredado esto que les estoy diciendo, pero es más o menos para que tengan claro que hay unos criterios que llevan a declarar estas alertas. Y cuando se cumplió el criterio, se declaró la alerta en la zona suroccidental, básicamente. En este momento todavía no hay tiempo suficiente para levantarlo en esa zona. Entonces, mientras tanto, seguimos con estas reglas, seguimos con las restricciones de carga y seguimos con el pico y placa el sábado. De aquí al sábado, pues vamos a evaluar. Tenemos varios días. Yo espero que la tendencia de mejoría la recuperemos hoy y podamos seguir avanzando para que se puedan levantar esas medidas. Ahora, el llamado a la ciudadanía es particularmente a la gente que tiene alguna enfermedad o alguna situación de salud que puede darle, digamos, mayor riesgo. Personas con EPOC, madres gestantes, los niños. Es mejor que todos ellos tengan mayor cuidado, que usen, por ejemplo, las personas con EPOC el tapabocas N95, las madres gestantes también. Entonces aquí hay que entender que hay una población de riesgo particular que se ve más afectada por esto y es la que tenemos que cuidar. Infortunadamente es difícil tomar medidas que no afecten a otros. Me explico, hay personas que de pronto requieren de un cuidado no tan drástico en este momento como usar un N95, pero pues nosotros sí queremos mandar el mensaje de que todo el mundo tenga precaución, de que limitemos la actividad física en espacio público en este momento, actividad física fuerte, obviamente, no salir a caminar, eso no tiene riesgo, pero actividad física fuerte pues sí tiene un riesgo mayor y ese es el mensaje que hemos tratado de transmitir. Yo iré monitoreando durante el día, en los próximos días, el IVOCA, para que una vez tengamos, digamos, un cambio, ojalá en la tendencia nuevamente, que nos permita cambiar o terminar, digamos, la alerta que generamos, hacerlo inmediatamente. Sí, alcalde, sin duda hemos tenido momentos muy complicados en estas últimas semanas. El cerro en la Quebrada de la Vieja, el incendio en la Quebrada de la Vieja, el incendio en el Cerro del Cable han sido muy difíciles, pero usted dice que vienen días aún más complicados. ¿Por qué? ¿A qué debemos estar listos? ¿A qué tenemos que estar preparados? Pues todo indica que la temperatura, digamos, no va a llover, o va a llover pues prácticamente nada, muy poco, en los próximos 3 meses. Básicamente esas son las predicciones. Yo no digo que no vaya a llover en absoluto, pero en general no va a llover. Vamos a estar con un tiempo muy seco. Segundo, altas temperaturas. El mes de febrero va a ser más caliente inclusive que el mes de enero. Entonces todo eso es un ambiente perfecto para que con un terreno seco, completamente seco,
se prendan este tipo de incendios. Entonces por eso tenemos que estar monitoreando todos los días. Yo estoy trabajando para que entre bomberos, policía, defensa civil y otras herramientas podamos hacer el monitoreo permanente de los cerros para detectar rápidamente situaciones y actuar rápidamente. Hay un tema que me preocupa y yo lo he manifestado públicamente y se lo he dicho al gobierno nacional, y es Sumapaz, porque aquí podemos reaccionar rápidamente y podemos llegar rápidamente. En Sumapaz es mucho más difícil, y cuando usted pierde 1 hora, 2 horas, 3 o hasta 5 horas por cuenta de los desplazamientos, pues puede ser la diferencia entre que se quemen 500, 1000 hectáreas o más. Entonces yo le he pedido al gobierno nacional, y ahí la ministra Susana Mohammad nos dijo que va a apoyarnos con una brigada comunitaria de vigilancia, pero queremos trabajar con tener, digamos, una fuerza de avanzada ya presente, además de lo que existe hoy, que permita reaccionar rápidamente para que en caso de un incendio en Sumapaz podamos resolver la problemática. La semana pasada hubo un incendio por el sector de Pasca, en el lado de Cundinamarca, en el borde del páramo y en el borde de Sumapaz. Los soldados de la Brigada 13 que están allá presentes nos informaron y ellos mismos actuaron y lo pudieron contener. Cuando llegaron ya bomberos de Cundinamarca, entiendo que ya estaba controlado el incendio, pero pues nos dimos cuenta en ese caso pues que llegar allá, y además teniendo situaciones como la del cable u otra que surja, pues va a ser muy difícil para los bomberos de Bogotá y para los equipos que están presentes ahorita en la zona urbana de Bogotá poder llegar allá a atender el incendio. Claro. Entonces ahí sí me preocupa mucho, y sí quiero trabajar con la Nación y con la CAR y con los diferentes. Hacemos un esfuerzo para proteger Sumapaz y que no nos pase en Sumapaz lo que pasó en el páramo de Santurbán. ¿Y hay posibilidades de que eso pase, alcalde, que lo noto reiterando ocupación por el tema de Sumapaz? Sí, yo sí creo que hay muchas posibilidades, Néstor, infortunadamente, por lo que les decía, por la temperatura que vamos a tener, por la falta de lluvia y por la dificultad. Ustedes saben que llegar a algunos puntos de Sumapaz puede tardar por tierra más de 6 horas. Entonces, digamos, desplegar una fuerza en tierra que pueda atender un incendio es muy difícil. Nosotros tratamos precisamente la semana pasada de llevar unos bomberos, pero en el halcón que tenemos en la policía de Bogotá apenas podemos llevar 3 o 4, no hay capacidad. Requeriríamos helicópteros Black Hawk que nos pudieran llevar hasta allá en varias tandas para llevar un cuerpo significativo, en fin. Entonces yo estoy trabajando para que tengamos un plan y que nos articulemos y que la Nación nos apoye para que tengamos gente allá vigilando y tener la capacidad de reaccionar inmediatamente si es necesario, claro, para llevar un cuerpo muy fuerte que pueda hacer presente. Sí, sobre todo porque muchos de estos incendios son simultáneos, alcalde, pero déjeme volver a las medidas restrictivas en Bogotá, y quiero trasladarle una inquietud que tienen tal vez muchos, usted seguramente la ha escuchado, sobre por qué los carros, por qué los vehículos particulares, los vehículos de carga que tienen más de 10 años pagan los platos rotos, si usted lo quiere ver de esa manera, alcalde, y las motocicletas no. ¿Por qué unos sí y otros no, si aquí se trata de contribuir todos a mejorar la calidad del aire en Bogotá? Bueno, hay unas reglas que están establecidas, digamos, en la normatividad, que indican que lo primero que hay que restringir en términos de movilidad, digamos, de fuentes móviles, cuando hay una alerta como estas, es la carga. Eso sí está reglado. Y además porque es la que más, en cierta forma, en promedio, pues contaminación genera en términos de lo que estamos en este momento vigilando, que es el PM10. Entonces, esa es la razón por la cual se toma la medida. Ustedes saben que previo a esta medida ya había una restricción de carga para vehículos de más de 20 años. Lo que se hace entonces es aumentar la medida, ser más restrictivos en medio de la situación. Yo espero poderla levantar más rápidamente. Y el componente de motos, según me ha informado la Secretaría de Ambiente, sí, efectivamente es parte de las fuentes móviles de contaminación, pero no en la misma proporción que la carga. Entonces esa es la razón básicamente, e inclusive no en la misma proporción que los vehículos particulares. Entonces eso es lo que lleva a que esa sea la prioridad, es el criterio básicamente. Okay. Yo les puedo compartir un poco el vale. Decreto y el sustento del decreto. Alcalde, que indica ¿hasta cuándo cree usted que hay pico y placa y estas restricciones los sábados? ¿Es temporal o usted cree que eso se va a quedar definitivamente en Bogotá? No, Néstor, pues yo le confieso que mi esperanza, pero no debería decirlo de pronto en sus micrófonos, es poder levantar esa medida esta semana. Esa es mi esperanza, pero eso depende de la evolución de la calidad del aire. No, digo, como en Colombia nosotros armamos el mito de que las medidas temporales se vuelven definitivas, sí. Esta no. Yo entiendo, la gente me lo ha dicho, no hay nada más permanente que una medida temporal, eso le dicen a uno siempre, y la verdad es que tienen razón porque muchas veces ha sido así.
Pero no, en este caso no tenemos la intención de dejar esa medida, sino poderla levantar inmediatamente. La calidad del aire lo permite. Vale, esa me parece una buena noticia. La última pregunta, Paola, para el alcalde Una Galán. última pregunta, alcalde, a propósito de medidas. ¿Qué van a hacer ustedes para que esta tierra muy, muy seca, como dice usted, que dejan esos más de 100 incendios que clasifican como forestales, para que allí no se vayan ahora a hacer asentamientos y levantar construcciones ilegales? ¿Quién va a estar vigilando que ahora no se llene de gente esta parte, que son además, pues, buena parte reservas de los cerros orientales? Bueno, a ver, sí, tenemos que hacer una vigilancia. Ahora, en los cerros, yo no veo tan fácil que eso ocurra en el caso de los dos incendios de los cerros, porque pues el terreno realmente es un terreno particularmente difícil. Inclusive, yo les cuento que el domingo tuvimos un bombero que se cayó, porque eso es realmente precipicio en varias zonas del incendio. Entonces ahí es difícil que eso ocurra, pero de todas maneras tenemos que hacer una vigilancia, porque además tenemos que entrar en modo, Paola, restauración, empezar a ver cómo iniciamos un proceso de restauración. Eso toma pues un tiempo, porque lo primero que hay que hacer es que bomberos haga un barrido periódico estos días para garantizar que no hay puntos calientes. Luego se hace una remoción de ciertos pues elementos que quedan allí. Tenemos que hacer unas brigadas de recolección de basura en los cerros. Los cerros infortunadamente están llenos de basura, increíblemente. Y tercero, tenemos que iniciar un proceso de vigilancia para que las especies no nativas, foráneas, tipo pino, no rebroten en estas zonas, que ese es un problema. Tenemos que ver cómo controlamos eso y podemos empezar a sembrar nuevamente, según me informa la Secretaría de Ambiente. Obviamente esto es coordinado por la CAR, porque esto es una zona de jurisdicción de la CAR, los cerros orientales. Alrededor de dentro de 6 meses más o menos tenemos que esperar. Entonces vamos a hacer un plan de vigilancia de estos elementos. Me preocupa un poco más otras zonas, por ejemplo, Sumapaz, repito, zonas de Usme, donde puede haber Ciudad Bolívar, donde puede haber puntos que sí busquen efectivamente hacer asentamientos, y ahí tenemos que trabajar con la policía para vigilar que eso no ocurra, y vamos a trabajar con una fuerza especial de la policía que está dedicada precisamente a atacar esto. ¿El eucalipto es no nativo de Bogotá? Pues en estas zonas no es nativo. Eso se sembró eucalipto y pino. Yo no tengo claro, el siglo pasado básicamente aquí sembraron, digamos, esto, y esto afecta mucho. Eso primero seca mucho los suelos. Lo que les decía, yo les puedo mandar ahorita una imagen que grabé el otro día impactante allá en el Cerro del Cable, donde un bombero me decía, mire, meto más o menos 70 centímetros de mi brazo, 80 centímetros, y no toco el fondo. Está lleno de acícula de pino, y eso está reseco. Entonces prender eso es como prender, digamos, gasolina, básicamente. Es increíble. Entonces, pues en eso tenemos que trabajar, porque eso tenemos los cerros llenos de eso, infortunadamente. Pues de una vez un poquito de clase de botánica. Alcalde, gracias por acompañarnos, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio. Muchas gracias a ustedes siempre. Gracias a usted por la dedicación. Es el alcalde Carlos Fernando Galán, esta mañana en Blue Radio.